todavía, pero en virtud de nuestra puntualidad vamos a comenzar con nuestra clase. Después irán llegando algunas personas. Bueno, simplemente vamos a comenzar por recordar que no hay nada más importante que debamos estar haciendo en este momento. Hola, Missouri, buenos días. No hay nada más importante que vamos a estar haciendo en este momento que elevar nuestra conciencia. Hoy estaba escuchando algo que me hizo un clic importante, que lo he oído muchas veces, pero hoy me hizo un clic en mi cabeza y es, buenos días, Su. Yo he vencido al mundo, nos dice Jesús, yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la escasez. Se me cayó aquí esto. Yo he vencido la muerte, ¿sí? Y precisamente Jesús nos lleva en ese camino de elevar nuestra conciencia en donde podemos mirar muchísimo más allá de las limitaciones del mundo visible, del mundo físico, y empezar a mirar la verdad, lo que es posible para Dios, que es infinito, que es ilimitado, que es todopoderoso. Entonces, como les digo siempre, no tenemos un problema de escasez, no tenemos un problema de salud, no tenemos un problema de, en fin, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Tenemos una conciencia bajita que todavía está atada al mundo. Y el trabajo que estamos haciendo aquí en Realeza Espiritual es precisamente elevar nuestra conciencia para vivir por encima de las limitaciones del mundo. Estamos viviendo de manera sobrenatural. Están haciendo una obra por aquí al ladito, me disculparán el ruido ahí atrás. Espero que no se demoren mucho. Entonces, no hay trabajo más importante que vamos a estar haciendo en este momento que elevar nuestra conciencia, porque elevamos nuestra conciencia y todo el resto de limitaciones del mundo se caen por su propio peso. Y bueno, lo segundo que les recuerdo siempre es, nunca entramos atrasados a este espacio, porque siempre son clases en las cuales la mente va haciendo clics, 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 va haciendo cambios que elevan nuestra conciencia y empezamos a obtener resultados diferentes en nuestra realidad. Bueno, y lo otro que me queda por recordarles es eso de simplemente recordar que si tenemos preguntitas, voy a dejar un espacio de preguntas para el final de la clase. Voy a apagar aquí el sonido del teléfono, o sea que me vaya a sonar por acá. Y vamos a comenzar hoy. Ay, pero ¿por qué se me está cayendo el audífono? Vamos a comenzar hoy con ese repaso de nuestra clase pasada. Voy a decir unos conceptos que en la clase de hoy se nos van a hacer aún más relevantes y más importantes. Acordémonos que aquí estamos abriendo la cabeza cada vez un poquito más a comprender esas verdades que tal vez al principio no logremos captar completamente, pero de pronto cuando lo estamos oyendo otra vez y otra vez, nuestra mente hace clic y se libera para otra elevación de conciencia. Entonces, primer punto de nuestro repaso. Dios no está limitado a la forma. Dios es muchísimo más que la forma. Entonces, no le creas solo a lo que te dicen tus sentidos. Buenos días, mi Yola, ¿cómo estás? No le creas a lo que te están diciendo tus sentidos físicos, porque nosotros, como estos discípulos espirituales que somos, estamos aprendiendo a crear en nuestra vida desde lo no físico a lo físico. Estamos aprendiendo a caminar, como les digo yo, por puentes invisibles. Estamos aprendiendo, buenos días, Yola. Estamos aprendiendo a caminar sobre las aguas, como lo hacía Jesús, teniendo esa conciencia elevada que no está limitado por los elementos del mundo. Entonces, no le podemos creer a lo físico, no le podemos creer a nuestro estado de salud, no le podemos creer al estado de nuestras finanzas si no están alineados con Dios, con la palabra de Dios. No le podemos creer a todo desequilibrio que se esté manifestando en nuestra vida, porque no podemos, porque eso no es la verdad y no podemos estar mirando al mundo como nuestra fuente de aquello que es posible. Segundo,
como nosotros estamos aprendiendo a crear, no con base a lo que es posible en este momento, sino desde lo invisible, tenemos que ser conscientes que esa sustancia invisible con la cual nosotros creamos se genera primero en nuestra mente, como una forma, como una idea que vamos teniendo y dándole energía, como si fuera un semillero ahí el que le vamos dando energía, luz, vida en nuestra mente. ¿Cuál es la energía que le damos? Nuestra atención y nuestro enfoque. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? ¿Sí? Le estoy dando mi energía a qué semillita estoy haciendo crecer en mi vida. Tercer punto relacionado con esto. Entonces, para poder hacer germinar las semillitas adecuadas en nuestra vida, no podemos vivir o ser gobernados por la mente humana, porque la mente humana se va a asustar, le va a poner atención a las cosas del mundo, a los desequilibrios del mundo. Debe gobernar el espíritu en nosotros. Y ahí también cuando decimos no mires al mundo, tiene que ver con cómo nos miramos a nosotros mismos. Nosotros no somos un cuerpo con ciertas condiciones, no nos debemos mirar como humanos, nos debemos mirar como espíritu, también como esa perfección del espíritu que somos. Entonces, si yo tengo un malestar en el pie, llamémoslo así, pero si yo recuerdo que yo no soy ese cuerpo, que yo soy espíritu, que yo soy la perfección del Espíritu de Dios, y que en la perfección del Espíritu de Dios no puede existir enfermedad, simplemente por hacer ese cambio de pensamiento, la sanación va a ocurrir. Y yo creo que voy a empezar a contarles de sanaciones impresionantes, incluso de órganos que vuelven a crecer, de columnas que se enderezan, de impresionantes sanaciones que se ven simplemente con cambiar el pensamiento, dejar de mirarme como algo físico y empezar a mirarme como algo espiritual, de quitar los ojos de la realidad física que incluye mi cuerpo y empezar a poner los ojos en la realidad espiritual de quién soy en realidad. Soy esa emanación de Dios perfecto. ¿Ok? Entonces, para poder germinar y darle vida a las semillitas adecuadas en nuestra vida, yo debo vivir desde mi conciencia de ser espíritu, no desde mi conciencia de ser humano. ¿Ok? Como es que es la frase que estuvo de moda hace unos años, no soy un ser humano viviendo una experiencia espiritual, así es, sino un espíritu viviendo una experiencia humana, precisamente eso. Así es como nos tenemos que ver. Somos un espíritu perfecto, grandioso, que está viviendo una experiencia humana. Debe gobernar, por lo tanto, en nuestra vida el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Todo lo bueno, todo lo no corrupto. ¿Sí? Entonces yo debo entrenarme en mi vida a mirar los resultados que se me están mostrando, los frutos que se me están mostrando en lo físico, y donde yo vea un fruto que no me guste en mi vida, ya yo sé que ahí es donde tengo que corregir mi pensamiento. ¿Sí? Si yo veo algo que no me gusta en ese momento, si hay un conflicto, yo tengo que corregir mi pensamiento, no darle mi energía a ese pensamiento, alinearme con la mente divina y ver solo paz. ¿Se acuerdan como decíamos? No sé, me acuerdo si era la clase pasada o antepasada, en donde decíamos Jesús, donde veía en lo físico un hombre ciego, él en su mente veía un hombre que podía ver. En donde Jesús veía un hombre muerto en lo físico, él en su interior veía un hombre que es, tenía el espíritu de vida del Creador. ¿Ok? Entonces, debe gobernar la visión del espíritu en nuestra vida, no la visión humana. Rayo láser, ¿sí? Debe gobernar ese rayo láser. Hola Mari, buenos días, ¿cómo estás? Que ese rayo láser que mira por detrás de la carne, ¿sí? Eso es lo que estamos aprendiendo aquí, a mirar desde los ojos del espíritu, a que gobierne el espíritu en nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para vivir del espíritu? Para donde el mundo nos muestre desequilibrio, escasez, enfermedad, nosotros veamos solamente salud, provisión, armonía, ¿sí? Y ese pensamiento enseguida cambia
lo que está sucediendo en mi mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenarnos en que en nosotros cada día más gobierne el espíritu? Primero es algo que tenemos que anhelar, tenemos que querer, tenemos que buscar todos los días, no solamente desde ese pedir, Dios, como lo hemos visto aquí, te entrego mi corazón, para que tú habites en él, para que reemplaces mi corazón por ese corazón del Cristo y para que yo tenga un corazón que te anhele, que te ame, que tenga sed de ti, que tenga ansia de ti, que te busque. Claro, obviamente eso es algo que tengo que hacer todos los días y tengo que pedirle a Dios, ok, si no tengo sed de ti, dámela. Si no tengo ese amor por ti, dámelo. Lléname, lléname, lléname de esa ansia de buscarte. ¿Sí? Esa es una primera parte de cómo empiezo a dejarme gobernar por el Espíritu. Pero la segunda parte, como lo vimos también en la clase pasada, y lo hemos visto, es que cada vez que yo me caiga de mi paz, que cada vez que yo me caiga de algo que sucede allá afuera que me está desequilibrando, yo no busque solucionarlo afuera, sino que aproveche eso para ir hacia adentro, hacia Dios, y buscar perfeccionar eso que está pasando afuera desde Dios. Y precisamente hoy en la mañana le tomé una fotico a una frase que me gustó mucho y se las voy a leer, es de Lao Tse, porque es precisamente esto que estamos hablando. Miren qué bonito. El camino del cielo es, miren esta belleza, porque esto va a hacer mucho sentido lo que hemos estado estudiando, y lo escuchen despacio. El camino del cielo, o sea, el camino de vivir en el reino de los cielos, es saber vencer sin combatir. Es decir, cuando algo sucede afuera, yo no tomo las riendas afuera, yo voy hacia adentro, voy hacia mi trono, recuerdo quién soy, corrijo mi pensamiento, me alineo con el pensamiento de Dios. El camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar. Dijéramos esto, responder sin hablar. Es decir, yo veo algo que no me gusta y yo cambio, hago algún cambio interno, pero no hago nada externo. Atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Es decir, yo actúo una vez que volví a Dios, subí mi conciencia y ahí sí salgo a actuar. Pero yo no reacciono, no soy reactivo ante la vida, en que sea que pasa algo, yo salgo a tomar acción desde la conciencia en que estoy. Se los leo completo. El camino del cielo, es decir, vivir en el reino de los cielos, es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Ese es Lao Tse. Tal cual ese camino al reino de los cielos es el que estamos aprendiendo aquí. Entonces, ¿cómo germino? ¿Cómo hago que el espíritu gobierne en mi vida? Primero lo pido todos los días, elevo mi corazón todos los días, elevo mi mente todos los días. Hoy me llegó la claridad de que esa limpieza de esa mente limpia de programaciones culturales, que es la que nos engancha al mundo, la que nos hace sufrir. Esa mente limpia, 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 limpia ya de toda creencia humana, esa es la mente del Cristo. Y cuando esa mente del Cristo que está limpia, ya no está sintonizada con esas frecuencias de la información del mundo, ya hay un espacio para que entre la información de la emisora de Dios que nos está diciendo, yo te amo tanto que te sano, porque no puede existir un cuerpo enfermo en mi hijo. Te amo tanto que te proveo porque no puede existir escasez en mi hijo. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es limpiar, con esta información que vamos viendo todos los días, vamos limpiando nuestras creencias que nos apegan a lo humano para que podamos mirar hacia arriba y vencer esas limitaciones, porque estamos teniendo la mente del Cristo, ¿sí? En equilibrio, no corro hacia afuera a solucionar el desequilibrio, corro hacia adentro, me siento en mi trono, recuerdo quién soy, conecto, me permito ser elevado, recibo algún mensaje, elevo mi energía, tengo paz, y desde ahí ya, si tengo que actuar. Entonces,
Anhelar vivir desde ese espíritu es vivir cada vacío, cada desequilibrio buscando el espíritu. Cada vez que tengo hambre, cada vez que tengo un dolor, cada vez que tengo una preocupación, cada vez que tuve un conflicto, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. ¿Ok? Y aquí algo muy importante. Fíjense, cuando hacemos esto, nuestra fuente de todo ya no es el mundo. Cuando pasa algo afuera, en vez de salir al mundo, me retraigo, me conecto, ya mi fuente no está siendo el mundo. Yo me estoy conectando a mi fuente, Dios. ¿Sí? Entonces, esto está siendo algo muy, muy importante. Y es en esto en lo que estamos caminando y estamos cambiando la manera en que somos provistos. Estamos cambiando la manera en que generamos nuestros recursos. Estamos cambiando la manera en que sanamos nuestro cuerpo. Estamos cambiando la manera en que solucionamos nuestros conflictos. Porque ya no salgo afuera a que el mundo sea el que me cure mi cuerpo, el que me dé los recursos, el que solucione los conflictos. Estoy entrando a que sea la fuente. Entonces, claro, en el mundo el mundo físico ya existe. Les dije que estamos aprendiendo a vivir trayendo de lo invisible a lo visible, de lo invisible a lo visible. De lo invisible que es salud perfecta la traigo a lo visible. De lo invisible que es provisión la traigo a lo visible. Estamos cambiando la mecánica de cómo somos provistos de todo en el mundo y esto es algo pues absolutamente gigantesco, ¿cierto? Ya no estamos con ladrillitos físicos, ya estamos trayendo sustancia y lo volvemos físico. Estamos trayendo sustancia y lo volvemos algo físico. ¿Cómo empezamos esa sustancia? Empieza como una idea, ¿cierto? Y para tener esa idea tenemos que estar alineados a la mente de Dios, buscarla todos los días y cada vez que sucede algo, buscarlo ahí. Nada externo. ¿Ok? Si ven qué bonito todo este proceso, como va tomando todo forma. Entonces pensemos, todo lo que existe, lo físico y lo no físico, está contenido en la mente de Dios, ¿verdad? Obviamente esa mente de Dios es mucho más grande la realidad inmanifestada, digamos 99% de la manifestada. Y fíjense qué bonito lo que dice Dios en Génesis. Vayan, es decir, desde esa conexión conmigo, salgan y den fruto, como decíamos en la clase pasada. Desde esa fuerza masculina que es la sabiduría y de esa fuerza femenina que son las dos polaridades que generan todo en la creación. Desde esa fuerza femenina que es el amor. La sabiduría y el amor son la fuerza creadora, ¿sí? Por eso es que el rey Salomón, en vez de buscar riquezas del reino, en vez de buscar las riquezas físicas, primero buscó esa sabiduría en Dios. Y por eso fue prosperado de esa manera tan increíble. Esas soluciones desde esa sabiduría salomónica, ¿sí? Desde mucha sabiduría y desde mucho amor, generaron como resultado secundario, llamémosle así, toda esa provisión. Entonces, la materia creativa con la que vamos a construir nuestro reino de los cielos, nuestro palacio del rey Salomón, es la sabiduría y el amor. La sabiduría y el amor. Esas son las fuerzas que crean todo lo que existe en el universo. Si lo miramos como un proceso de fecundación, la sabiduría es la información, ¿cierto? La sabiduría es la información de esto, planta va a ser esto, esta persona va a ser este tipo de persona, este animalito va a ser este tipo de animal, ¿cierto? Esa es la sabiduría. ¿Qué información está emanando de nuestro campo eléctrico para fecundar lo femenino que es este campo, este vacío que está aquí? ¿Sí? Entonces, la materia creativa que va a generar esa manifestación en nuestra vida debe ser esa búsqueda primero de el trabajo de esas dos fuerzas. Buscar sabiduría y actuar desde amor. Buscar sabiduría y actuar desde amor.
Si yo lo que busco primero es la sabiduría y actúo desde ese amor, desde esa buena intención, como a veces lo hablamos, esa es la fuerza creadora que va a generar ese reino de los cielos en mi vida. Entonces, nuestro trabajo, como le hemos dicho, es buscarlo, 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 y esto implica, y estoy todavía en el repaso, el punto número 7, que el trabajo es mantenernos lo más que podamos en ese recinto sagrado, conectados a él. Por más que la vida fuera me jale, por más que los noticieros me tumben, no, yo me voy hacia adentro, me voy hacia adentro. Si yo estoy viendo afuera, por ejemplo, la guerra de Ucrania, no le doy mi pensamiento, no entro en acuerdo con esa masa de pensamiento que se ha generado con la guerra de Ucrania. No solamente, fíjense que en muchas clases hemos dicho, no solamente no la miro, porque hasta ahí hemos llegado, pero hoy en día estamos diciendo, ok, no solamente no la miro, sino que miro que, o siento, percibo que detrás de esa ilusión de guerra hay una verdad que es la paz absoluta. Y puedo sentir como cuando yo me conecto con esa verdad que es la paz absoluta, por lo menos esa partecita de mí que está generando esa guerra, esas partículas que yo antes estaba impregnando con, uy, ay, qué horror esa guerra, ay, qué horror esa guerra. Esas partículas es que estaban siendo fecundadas con mi pensamiento, ay, qué horror esa guerra. Ahora esas partículas eléctricas de mi pensamiento están en, esto es paz, esto es paz, esto es paz. Entonces, por lo menos yo le estoy quitando la energía, la información, la fuerza creadora de información y energía que yo estaba dando para sostener ese pensamiento. Y ese es el servicio más elevado que podemos prestar, por ejemplo, a esa situación y a cualquier situación en nuestra vida. ¿Sí? Primero, como decían Jesús en las Escrituras, arrepiéntanse. Arrepiéntanse es, no le creas a eso, no adores ese ídolo. Ven a mí, vuelve a mí, yo soy tu único Dios. Me vas a mirar solamente a mí y vas a mirar la verdad de lo que yo soy en realidad. Yo soy pura paz, yo soy puro amor. Y vas a sentir esa paz y ese amor moviéndose tras bambalinas en esa situación, en esa guerra, por ejemplo. Entonces, por lo menos esas partículas de manifestación que vienen de ti están sumando más a la paz que a la guerra. Y obviamente, pues, hay cosas que no nos van a mostrar en el noticiero, porque en el noticiero solamente nos van a mostrar y enfatizar lo malo, pero esa partícula, acuérdense, ¿cómo es que dice ese dicho que una emanación mía de amor toca incluso o afecta incluso el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo? Entonces, eso, nuestra, nuestro enfoque en la verdad, que es la paz, le está quitando fuerza a esa guerra, a ese conflicto, y está propiciando, así sea, el más mínimo acto de compasión, el más mínimo acto de actuar de otras personas que están ahí enfrente. Cosas que no nos vamos a enterar y cosas que no vamos a ver en el noticiero, así mismo como cuando nos hablan en el noticiero sobre, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas en ese septiembre 11. Claro, escuchamos toda la tragedia, pero no nos ponemos a ver, que el otro día me puse a escuchar esto, todas las maneras milagrosas en que muchas de las personas a las cuales no les correspondía estar ahí, no estuvieron. El hijito estaba enfermo, lo llamaron para que recogiera el hijo al colegio, le pasó tal cosa y no pudo ir, se atrasó porque y no alcanzó a llegar. Esa magia también está y eso es lo invisible en lo cual nosotros nos tenemos que enfocar. Las noticias siempre nos van a mostrar, por ejemplo, el incendio forestal que se está llevando las casas o el terremoto, pero claro, nos muestran tal vez algunas historias de esperanza. Pero en la noticia nunca nos va a hablar sobre esa casa que milagrosamente quedó intacta, de esa casa que milagrosamente
el incendio pasó hacia un ladito y siguió derecho. Con eso es lo que estamos trabajando nosotros, ¿ok? Entonces, que nuestra manera de actuar en el mundo sea fecundar o llenarnos primero de la información divina, no la del mundo, para fecundar la manifestación del mundo con la información adecuada, ¿ok? Con la información que genera para nosotros y para otros, incluso esa realidad tan lejana como puede ser esa guerra. Para nosotros y para otros empieza a fecundar una realidad mejor. Ese es el mejor servicio que podemos prestar. Entonces, el trabajo precisamente es mantenernos en ese pensamiento correcto. Y ya dijimos cómo, búscalo todos los días, anhélalo todos los días, pídelo todos los días, que tu pensamiento sea corregido, que tu mente sea como la mente del Cristo, limpia para que la verdad de Dios pueda entrar. Y cada vez que suceda algo que te saque de tu centro, vuelve al centro, vuelve al centro. Todo resuélvelo desde el centro, todo resuélvelo desde la fuente, que tu fuente de sanación, de provisión, de paz, de felicidad, de plenitud, sea el centro, no afuera, ¿ok? No afuera. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista contrario, ¿cuál es el error que cometemos? Salir al mundo y tratar de solucionar todo nosotros, obviamente, es claro, la tentación que tenemos todos los días, porque estamos en el mundo, ilusionalmente estamos en el mundo. Entonces, el error es salir desde tu mente humana a tratar de solucionarlo. No, primero voy a Dios. Cuando algo pasa, no salgo corriendo hacia la situación. Primero voy a Dios y subo a mi mente divina. No trato de solucionar de mi mente humana. El error es tratar de resolverlo nosotros todo. Primero aquíétate, ¿sí? Por eso ese permanece quieto y conoce y sabe que yo soy Dios. Permanece en quietud y sabe que yo soy Dios. Entonces, ese permanecer en quietud nos va a llevar a elevarnos a una frecuencia superior, a una conexión con su verdad. Y ahí tal vez simplemente tengamos que quedarnos quietos y no actuar, y simplemente corregir el pensamiento sobre eso que estoy viendo afuera. O tal vez nos lleva a tomar una acción, pero ya nos va a llevar a tomar una acción desde una frecuencia. Y noveno, no quería cerrar este repaso sin este punto, aunque creo que hoy en la clase también voy a hablar un poco de eso, es no tendemos que entender esto todo ni cómo funciona para que de verdad esto empiece a traer frutos en nuestra vida. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo si hablando de lo Ho'oponopono era que yo les decía, que la realidad y lo físico y lo no físico es como una telaraña? Uno está limpiando, pero uno no tiene idea que está limpiando porque la telaraña, uno jala este hilito de acá y uno no tiene ni idea, pero resulta que este hilito estaba conectado con otra cosa por allá y ese hilito empieza a deshacerse de manera como al azar. No teníamos ni idea que una cosa podía estar conectada con otra. Entonces, es un poco eso aquí también. No tenemos que, o sea, no me tienen que entender esto completamente ni agarrarlo completamente. Esto es algo que vamos haciendo juntos, paso a paso. Cada vez lo comprendemos un poquito mejor, pero no tenemos que entenderlo todo para que empiece a funcionar en nuestra vida. Como yo les decía en la grabación de la clase pasada, no tenemos que saber exactamente cómo funciona el motor del carro, cómo está entrando la gasolina, cómo funciona la energía del carro para que simplemente tomar un carro y andarlo, ¿sí? Entonces, es un poco eso. Simplemente es soltar y me conecto a él y el que tiene que saber es él, no yo, ¿ok? Entonces, no tenemos que saber cómo funciona la ley para que la ley entre en acción en nuestra vida. Es lo que quiero decir. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir con la clase. Ok. Entonces, simplemente el tener ese anhelo, el pedir eso todos los días, el buscarlo todos los días, ese espacio de quietud en donde yo contemplo son las cualidades del espíritu todos los días, eso me va trayendo los frutos, ¿sí? Eso gradualmente va trayendo el sustento, gradualmente va trayendo la paz, gradualmente va trayendo la salud, se abre paso. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando meditamos, se empieza a abrir un poquito más de espacio cada vez más entre pensamiento y pensamiento?
Cada vez la milésima de segundo que hay entre pensamiento y pensamiento se empieza a hacer un poquito más amplia, más amplia, más amplia. Hay un espacio más grande de quietud entre la mente humana moviéndose. Entonces, en ese espacio entre pensamiento y pensamiento comienza a entrar la luz, la señal correcta de todo el amor, toda la salud, de toda esa presencia divina, de toda la armonía. Ahí empieza a entrar la verdad, ¿sí? Entonces, es un poco esto aquí también. Cuando yo todos los días pido eso, cuando yo todos los días me pongo a recordarme como, ay, sí, verdad que tú eres todo amor, verdad que tú eres todo provisión, verdad que tú eres todo salud. Se me había olvidado, pero ya lo estoy recordando otra vez. Ahí me estoy sintonizando otra vez con la mente superior y ahí está entrando la luz. Y esa luz, esa sustancia es la que empieza a traer la provisión y me empiezo a dar cuenta que los recursos empiezan a entrar un poquito más fácil, o que empiezo a tener más paz, o que ese dolor de rodilla como que ya no está existiendo, o como que ese dolor de ta. Todo es mirar hacia arriba y ese mirar hacia arriba me hace cambiar mi pensamiento, corregir mi pensamiento de la mente humana a la mente divina. Me empiezo a concebir mi vida y mi cuerpo como algo espiritual y no como algo material. Y cuando yo empiezo cada vez a ser más consciente de mi condición de ser espiritual y no un ser humano, cada vez más esas verdades empiezan a derramarse en mi vida. Entonces, comencemos por buscarlo, por anhelarlo todos los días. Y en nuestro día a día simplemente empecemos a buscar el reino, la materia, o sea, el reino de los cielos detrás de la materia. Entonces empezamos a ver a nuestra pareja, por ejemplo, y no vemos a la pareja, sino que vemos esa chispa divina que está dentro de la pareja. Lo que yo les decía en clases pasadas. Empezamos a abrir la nevera y no vemos solo a los alimentos que están ahí, sino el sustento. Dios diciéndote, te amo, mira lo que te entrego, te amo, yo siempre voy a estar ahí para ti dándote esto. Empezamos a mirar nuestro closet y empezamos a mirar a Dios diciéndonos, te he visto, yo estoy, te amo tanto que siempre te voy a vestir. Empezamos a mirar nuestra casa y decimos, y empezamos a mirar lo que hay detrás de lo físico de la casa, ese Dios, ese te amo, te amo, te amo, te amo, que te proveo con una casa, con un hogar. ¿Sí? Entonces nos quedamos en ese sentir ese amor subyacente, en ese, como era que les decía la vez pasada, en ese aliento de Dios. Simplemente es amor, amor, amor. Y que en la medida que lo dejamos entrar más y más y más, ese amor lo vamos haciendo más consciente y entonces vamos recibiendo más. Claro, si es que yo soy esa hija amada de Dios. Y entre más ese amor soy consciente y lo veo detrás de cada cosa, él se exponencializa, se magnifica, ¿sí? Eso, mirar lo puro, lo divino, el amor, la provisión, la salud, todo detrás de la materia es tener un pensamiento correcto, puro. Y ese pensamiento correcto empieza a generar que las corrientes mentales, eléctricas de mi mente, empiecen a tener una información diferente que va a fecundar la realidad, una información diferente y me va a traer resultados diferentes. Entonces, como les decía, el apagar la mente es apagar, o no, limpiar la mente, perdón, limpiar la mente es tener la mente del Cristo. Eso que solamente lo miraba a él, ¿sí? Entonces, como ya ustedes lo han visto, lo que comenzamos es a observar cambios, ¿sí? Y empezamos a sentir como esa amorosa inteligencia superior, que se acuerdan que la vez pasada en la grabación decía, pongámosle hasta un nombre para personificarla, para sentirla más tangible en nuestra vida. A esa inteligencia superior está dirigiendo todo. Y ahí es donde cada vez con más fuerza y con más contundencia yo puedo llegar a un espacio donde hay conflicto y puedo decir, ven
tú a tú, entra aquí y soluciona ese conflicto. Y sientes esa fuerza de amor entrando a solucionar ese conflicto. Y empiezas a sentir esa fuerza superior, amorosa, dirigiendo tus asuntos y empiezas a sentir esa seguridad. Donde tú camines, todo va a estar perfecto. Porque si haya conflicto, esos leones de conflicto, cuando tú llegues ahí, van a estar apaciguados o van a estar enjaulados. Porque esa fuerza amorosa está conteniendo el espacio para ti. Tú vas a ser una burbuja de amor. Y donde tú te muevas, esa burbuja de amor se va moviendo contigo. Entonces, cada vez con mayor contundencia, cada vez con mayor confianza, y acordémonos que la fe es una fuerza, esa certeza es una fuerza que cada vez con mayor contundencia empieza a poner en movimiento las corrientes de nuestra vida. Y te empiezas a dar cuenta, y esto lo hablaba con una persona este fin de semana, te empiezas a dar cuenta que las cosas comienzan a fluir hacia ti, de acuerdo a la promesa que es la verdad de quién es Dios de verdad. Y cada vez más empieza a sentir, ¿se acuerdan cuando yo empecé con el cuento que miren, me senté aquí, me regalaron un helado, me senté acá, y se hace un montón de cosas que empiezan a pasar? Y es simplemente ser consciente de su amor, aquietar la mente humana para ser consciente de que soy tan amado, que no puede haber otra cosa que salud, que no puede haber otra cosa que provisión, ¿sí? Y lo bonito también que hemos ido aprendiendo aquí es que esos beneficios se empiezan a extender a las personas que nos rodean, no solamente para nosotros. No sé si se acuerdan de la historia de Abraham y Lot, tal vez les hablé un poco de eso la clase pasada o antepasada, en donde Lot, que es el sobrino de Abraham, por estar al lado de Abraham, tener la bendición de Abraham, empezó a prosperar, se volvió tan grande sus rebaños que ya no cabían los dos en un mismo espacio. Y yo les contaba cómo Abraham le dijo, escoge, ya no cabemos, escoge hacia dónde quieres ir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hasta el oeste. A Abraham no le importaba porque él sabía que donde él se moviera, ¿y quién es Abraham? Esa figura que obedece ciegamente a esa información divina, sabe que hay una fuerza que lo está guiando y él no necesita hacer nada de su propia personalidad o ego, simplemente obedece. Él sabía que él vive dentro de esa burbuja que donde él se mueva, él iba a ser prosperado. Y efectivamente Lot se fue hacia el sur, Abraham tomó camino hacia el norte, y cuando se alejaron, la bendición de Lot empezó a descender. Pero por eso nosotros tenemos que estar en la conciencia de que somos ese Abraham, esa representación de ese ser humano que cada vez le pone menos atención a su mente humana y le pone más atención a su conexión con la mente divina. Entonces, esos beneficios se extienden hacia las personas que nos rodean y las personas que nos rodean empiezan a estar más felices, más contentas, empiezan a prosperar, ¿sí? Donde ya no es solamente que logramos nosotros transformar nuestra vida, sino que donde nosotros nos movamos, empezamos a ser agentes de sanación, empezamos a ser agentes de prosperidad, porque tus corrientes de pensamientos fecundan la realidad y ese campo electromagnético que tú eres, que es tu burbuja de amor, empieza a interconectarse con las personas con las cuales tú vives, con las cuales frecuentas, ¿cierto? Y esas personas empiezan a tener esa información en su campo electromagnético, también fecundamos un poco las partículas de realidad del campo electromagnético de ellos y también su realidad empieza a prosperar. Imagínense, o sea, desde la ley de la física, sin ponerle ningún misticismo ni misterio. Simplemente nuestro sistema electromagnético se junta con el de los otros. Entonces, tenemos que llenar nuestra mente de esa convicción de ese papá, cómo nos ama, sentarnos a reflexionar todos los días en ese amor que él es, porque es que él no es otra cosa sino amor. Ese papá que siempre está presente con esas fuerzas femenina y masculina de la creación, es el Padre, Madre, Dios. ¿Cierto? La fuerza masculina es la sabiduría, es decir, la información correcta, la información de paz, de salud, de armonía.
de abundancia y la potencialidad pura para ser fecundada con esta información. Y me gusta mucho, desde que he aprendido un poco de los nombres de Dios, eso me ha gustado mucho aprenderlo. Y por ejemplo está el Jehová Jireh, que es el Dios provee. Podemos quedarnos simplemente contemplando y sintiendo la fuerza de ese nombre, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Dios provee, Dios provee. Jehová Shammah, Dios está aquí. Y esto coincide o conecta con eso que hemos venido hablando estos días, que yo les decía que eso me ha traído un clic importante en mi vida, y es todo Dios está presente aquí en este instante. No es un pedacito de Dios, no es un hilito de Dios, no es un humito de la esencia de Dios, es todo Dios, todo, porque Él es omnipresente. Todo Dios está presente en este momento. Jehová Shammah es Dios está aquí, pero no Dios está aquí en un pedacito, sino Dios está en todo, en todo, en todo y con toda su fuerza. Entonces, donde caminemos, carguemos nuestra mente con esa conciencia, conectemos con ese pensamiento de consciente. Y eso va transformando las corrientes de nuestra mente, vamos conectando con la mente divina, va bajando sustancia divina, información para permear la realidad. Y nuestra realidad empieza a volverse eso. Entonces, precisamente es la búsqueda, es la concentración diaria en ese espíritu de Dios y sus características, mirarlo a Él, pasar ese espacio con Él de contemplación, de sentirlo, de pensar en sus atributos. Eso pone en movimiento. Hay autores que dicen las fuerzas elementales, los elementales, ¿no? Del fuego, del agua, del aire, ¿sí? Que son las partículas de la creación. Y ella simplemente, ¿se acuerdan que yo les decía alguna vez que estudiábamos desde Escuela de Magia que los elementales son seres inocentes? Son una emanación de Dios, todavía no ha pasado por una experiencia humana, entonces no hay sabiduría, entonces son inocentes, no tienen información de que es bueno o es malo. Por eso ellos se dejan impregnar con cualquier información y simplemente manifiestan la vida. ¿Sí? Por eso es que cuando yo les digo, la oración al universo es nuestra emoción, la información de nuestro pensamiento. El universo no lo reconoce como bueno ni malo, él siempre dice, ok, te doy más de eso que estás emanando, te doy más de eso que estás emanando. Porque esas partículas son inocentes, no reconocen el bien del mal. Y son esas fuerzas elementales que están ahí esperando que simplemente nosotros les demos dirección, ¿sí? Entonces, todos los días concentrémonos en esa sustancia del espíritu, todos los días concentrémonos en pedirle a Dios que nos dé esa conciencia de su sustancia, de su amor, y esa corriente se empieza a abrir paso, ¿sí? Porque si nos conectamos con ese pensamiento más elevado, comienza a cambiar nuestra realidad circundante, ¿sí? Ya lo sabemos, no mires al mundo, quita tu atención del mundo, pero lo que nos engancha al mundo son nuestras creencias, ¿cierto? Esos son los garfios que nos enganchan al mundo y lo que tenemos que limpiar es las creencias. Limpia mi mente, corrige mi mente, sana mi mente y céntrate en el espíritu. Solamente escúchalo a él. Por eso le decía, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y es muy bonito escuchar hablar sobre las personas que en realidad pastorean ovejas, porque el otro día estaba escuchando a alguien que hablaba sobre esto en una conferencia, y decía, pero de verdad las ovejas solamente reconocen la voz de su pastor. Y una persona que trabaja con ovejas estaba en un contexto así, decía, espérate un momentico, ven. Y entonces hizo como un silbido, como un y las ovejas enseguida hicieron así, pararon la oreja, y enseguida se pararon y fueron del pastor, que era él, ¿sí? Y efectivamente, el Señor, impresionado de cómo las ovejas lo habían eh, seguido, entonces empezó a tratar de silbar y a chiflar, y era, las ovejas ni medio alzaban las antenitas, ni medio volteaban, y
y chiflaba de otra forma, y chiflaba. No hubo poder humano de que esas ovejitas siquiera se hicieran conscientes de que había otra persona chiflando, tratando de hacer un chiflido o un silbido igual al pastor para que ellas se separaran. Me pareció la cosa más hermosa, o sea, como esos ejemplos bíblicos son la cosa más divina. Entonces, seamos como esas ovejitas, que ya tenemos esa mente tan limpia, que ya conocemos tanto la voz de nuestro pastor, de la realidad divina, que lo único que nos mueve y nos hace parar las antenitas sea escuchar la voz de él, porque la conocemos tan perfectamente y tan íntimamente que solamente podemos escuchar la voz de él. Ese ejemplo me parece hermoso. Y quería aprovechar hoy para hablarles un poquito de esa temporada en que estamos hablando, empezando en este momento, porque como que he ido entendiendo un poquito también esa información de la Cuaresma, aparte de cualquier afinidad o no religiosa. La Cuaresma es ese espacio que existe entre este miércoles de ceniza y la resurrección. Es decir, ¿qué es la resurrección? El despertar a la identidad de quién somos, ¿sí? A reconocer quién somos. Entonces, este proceso de Cuaresma, en donde nos dicen que hay que comer de cierta manera, en realidad es un camino para despertar a esa realidad de quién somos, para despertar a ese Cristo interno, a esa conciencia de nuestra identidad como seres espirituales. En el hemisferio norte lo vemos como ese cambio del invierno a la primavera, de la oscuridad de nuestra mente, donde estamos sumidos en la oscuridad y solamente vemos el mundo y su oscuridad, y empieza la primavera, las semillitas de nuestra mente empiezan a brotar hacia esa mente superior. Entonces, esa Cuaresma que conocemos como un tiempo de abstinencia, este clic fue como muy hermoso porque generalmente desde la religión católica se nos dice que no podemos comer carne, ¿cierto? Y fue como muy impresionante la comprensión de, ¡ah! Claro, lo que nos está diciendo es que no comamos de la carne, que no comamos del mundo, que no miremos al mundo, que nos abstengamos, que nuestro ejercicio de purificación para llegar a la resurrección, ese domingo de resurrección, sea esa limpieza de la carne, no el no comer carne físicamente, sino el no vivir de la carne, el no vivir de nuestra mente carnal, el no vivir que nuestra fuente no sea el mundo. Entonces, la abstinencia que tenemos que hacer es abstinencia del mundo, abstinencia de los pensamientos del mundo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es abstinencia de creerle a la realidad material. No permito que mi atención se vaya hacia afuera, reafirmando nuestros pensamientos en la verdad. Afuera hay conflicto, no, la verdad es paz. Afuera hay enfermedad, no, la verdad es salud. Afuera hay escasez, no, la verdad es provisión ilimitada. Afuera hay dureza, no, la verdad es amor. ¿Sí? Entonces, el no comer carne es el reafirmarnos en solamente tener pensamientos que provengan del espíritu, no de la carne. Y pasar de ese invierno a esa primavera es entrar en esas ideas, en ese momentico donde nos conectamos y por fin nos dio el rayito de sol en la primavera porque nos conectamos ya con la mente divina que es luz y esa luz hace brotar las semillitas adecuadas y empieza a traer fruto para nuestra vida, ¿sí? Para ese pensamiento, empieza a traer fruto de ese pensamiento corregido y dirigido de manera adecuada. Entonces, como yo les decía ahorita, esto no es algo que tenemos que hacer de la noche a la mañana y tenemos que comprender ya cómo funciona todo para que esto, o sea, no lo veamos como algo tan lejano, simplemente puede funcionar en nuestra vida ya, empezando a conectarnos con él, porque él se empieza a derramar. Y es un proceso gradual, ¿cierto? Aquí, en donde me doy cuenta algo que me está quitando mi paz, yo lo veo como escalar una montaña, me doy cuenta algo que me está quitando mi paz, entonces
lo suelto. Y me aferro y me agarro de algo superior. Empiezo a creer en una verdad superior. Corrijo mi enfoque y mi pensamiento hacia una verdad superior. Entonces, ese es el proceso. Voy soltando una piedrita, me agarro de una piedrita más alta. Ok, subo. Voy soltando una piedrita, otra cosa que me esté quitando mi paso, que se esté mostrando como un fruto desequilibrado en mi vida, y corrijo mi pensamiento hacia una piedrita más alta. Voy soltando y voy subiendo. Voy soltando y voy subiendo. Hace muchos años yo tuve un sueño precisamente que era así. Yo estaba, claro que la piedra era como, la montaña era como que casi que yo quedaba, que no sabía ni cómo me sostenía, porque era como inclinada hacia afuera. Y entonces yo sentía que yo iba subiendo, yo agarraba una piedrita y como que ya podía soltar esa y poner mi mano en una piedrita más alta. Eso es lo que estamos haciendo. Cada vez nuestros pensamientos van a ser más elevados, de mejor calidad, más conectados a la fuente. Y cada vez entonces la electricidad, la emanación con la que estamos allá afuera viendo va a ser también más de mayor calidad. Suelto, me afianzo, es como escalar y agarro una verdad superior. Suelto, ok, me equilibro y agarro una verdad superior. Esto es un proceso progresivo, ¿sí? En la medida que cada vez me voy alineando más, cada vez me voy alineando más. Pero en el camino me voy eh, como que sorprendiendo con el amor de Dios. Y mi mente va haciendo nuevos clics y, wow, cuánto me ama. Claro, entonces en mi rodilla no puede haber dolor si Él me ama tanto. Y siento ese amor. Y simplemente lo dejo que inunde mi vida. ¿Ok? Entonces, ese proceso de sanación de nuestra vida es infinito. Es ilimitado. Porque Dios no puede ser limitado. Y Dios está en todas partes. Entonces, aquí le voy a recordar, un poco parafraseando porque no tengo el verso exacto, pero le voy a recordar la indicación del apóstol Pablo. No permitan que el mundo alrededor los encasille en su molde. Es decir, no dejemos que los límites de lo que es posible o lo que es imposible lo defina el mundo. No permitan que el mundo a su alrededor los encasille en su molde. Más bien seáis transformados por la renovación de nuestra mente. Yo no puedo dejar que lo que me dice el mundo de que es posible y que no es posible sea lo que defina en mi pensamiento lo que es posible para mí. Acuérdense que nosotros estamos creando de lo invisible a lo visible. No estamos creando de visible a visible, ¿sí? Entonces, no nos dejemos ser encasillados por el molde del mundo. Si el molde del mundo dice que esta enfermedad no tiene cura, eso lo dice desde el mundo, pero no desde lo invisible. Y lo invisible es salud ilimitada y Dios no tiene límites. Y yo no lo puedo limitar a la materia. Por eso hablábamos que era tan importante ese concepto al principio. No puedes limitar a Dios a la materia, porque Dios es mucho más que la materia. ¿Sí? No dejes que el mundo defina tu concepto de lo que es posible. No permitas que los números que tú ves en tu cuenta en este momento definan lo que es posible que esté en tu cuenta mañana, en media hora. ¿Sí? No permitas que lo que el mundo dice en este momento sobre alguna condición en tu cuerpo defina lo que puede ser tu estado de salud mañana. No estamos creando desde 1 más 1, 2, como siempre les he dicho. Tenemos que quitarle la tapa. Acuérdense que aquí estamos hablando, no tienes un problema, lo que tienes es la conciencia bajita. Tenemos que quitarle la tapa a lo que es posible para Dios en el mundo de lo espiritual, no en el mundo de lo físico, y tenemos que quitarle la tapa a lo que pensamos que es el amor de Dios. Lo que ha pasado para mí en este proceso de estudiar esta información es hacerme consciente de que ese amor de Él es tan profundo, que en mí no puede haber dolor, que en mí no puede haber escasez, que en mí no puede haber enfermedad, que en mí no puede haber conflicto, porque su amor es, entonces quitarle la tapa a mi concepto de Dios,
sea, todo Dios está presente aquí en todo momento y quitarle la tapa a al amor de Dios, ¿sí? Lo finito debe rendirse a lo infinito. Lo limitado debe rendirse y derretirse en lo ilimitado. La realidad material tiene que rendirse, tiene que hacerle reverencia, tiene que disolverse ante las verdades del Espíritu. ¿Sí? Cuando yo veo conflicto allá afuera, pero yo en mi mente me mantengo firme en que la verdad es la paz. Esa verdad, tarde o temprano, terminará por disolver ese conflicto que yo estoy viendo allá afuera. Porque la realidad material tiene que hacerle reverencia al gobierno de Dios. Nada es más grande que Dios. Y aquí recuerdo otro versículo que dice, Dios hablando, y también aquí estaré parafraseando, pero él dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis pensamientos son mucho más elevados que sus pensamientos. Entonces, manténganse en mis pensamientos. Y cuando yo me mantengo en ese pensamiento, no se puede sostener nada inferior a eso. La realidad material desequilibrada no se puede sostener ante la verdad si yo logro sostener la verdad en mi mente. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ir creciendo es nuestra conciencia. Lo que tiene que ir creciendo es nuestro sentido de Dios, esa conciencia, esa revelación de la mente del Cristo dentro de nosotros, de quienes somos, de reconocer que Dios no tiene límites, que la realidad material le tiene que hacer reverencia a la verdad de Dios, al gobierno de Dios. Cuando Dios entra a gobernar, nada más, no hay fuerza superior a Él. ¿Sí? Entonces, nuestra fe, y es algo que cultivamos todos los días, que todos los días le regamos esa matica, que todos los días le damos solecito, y nos ponemos a reflexionar en ese amor ilimitado de Dios. Y es cada vez que vamos afianzando ese pensamiento de ese amor que Dios nos tiene, eso va trayendo salud, eso va trayendo provisión, porque el amor de Dios es infinito, no tiene límites. Entonces, ahí es donde empiezan a ocurrir los milagros. Cuando mi mente logra comprender y se alinea con las leyes universales, con las leyes espirituales, con la verdad sobre quién es Dios, con esas leyes espirituales que apenas estamos logrando comprender. Miren qué lindo esto que dice Mary Baker Eddy. El milagro es algo que es divinamente natural, pero que debe ser aprendido por la mente humana, ¿sí? Es lo más natural, el amor es lo más natural, el amor no es un milagro, es lo más natural, pero debe ser aprendido por la mente humana. Debemos aprender, debemos limpiar nuestra mente y aprender lo amados que somos. Y aquí también les traigo a colación otro versículo de Mateo, también parafraseando, pero recordemos que dice en ese Evangelio de Mateo que con el hombre ciertas cosas o las cosas pueden ser imposibles, pero que con Dios todas las cosas son posibles. Jesús no tenía límites, ni siquiera la muerte lo limitó, porque su sentido de quién era Dios, su sentido de cómo estaba Dios presente en cada momento, su sentido del amor de Dios no tenía límites. Tanto así que lograba caminar sobre el agua, que lograba calmar las tormentas, que lograba multiplicar los peces, porque él estaba tan conectado con esa fuerza de Dios en el aquí y en el ahora, que ese amor de Dios no podía hacer otra cosa que manifestarse en su vida. Entonces, como les decía, el amor no es un milagro, el amor es natural. La sanación no es un milagro, la sanación es natural cuando dejamos entrar la luz de Dios en nuestra mente. La provisión no es un milagro, la provisión es natural. Cuando empezamos cada vez más a entrenar nuestra mente, a sentir ese profundo amor de Dios y lo dejamos gobernar en nuestra vida,
La verdad acerca de Dios es la que nos hará libres. El amoroso gobierno de Dios empieza a tomar las riendas sobre tu vida. La verdad os hará libres. Y recuerden lo que decía Jesús también. Yo he vencido al mundo. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Yo he vencido al mundo. Vence el mundo. Vence la enfermedad. Vence el conflicto. Vence la escasez. Vence la tristeza. Vence el dolor. Eso no puede existir cuando yo gobierno, cuando me permite gobernar a mí. Entonces, ese amor es incondicional, como los rayos del sol. Indiferentemente, los rayos del sol están siempre emanando a todos. No hacen diferencia, no me lo tengo que merecer, no tengo que hacer quién sabe cuántas condiciones para merecerme que el sol me traiga sus rayos hacia mí. Pensemos en esos rayos como el amor de Dios. Siempre me está tocando, que yo le haya puesto una sombrita, que yo haya puesto una sombrilla, la sombrilla de las creencias de mi mente, que no lo deja entrar. Esa es otra cuestión, yo tengo que limpiar y quitar esa sombrilla. Pero el amor de Dios siempre está emanando para todos. No es que haya que merecérselo, no es que haya que rogarle, no es que haya que hacer ciertas obras, no, simplemente recordar que está ahí. Es como el viento también, está en todo el espacio, el amor de Dios está en todo el espacio, es infinito, no se acaba. Y quiero que así lo sintamos. ¿Ok? Ese ejemplo de esa crucifixión de Jesús era como esa muestra de ese amor incondicional hacia el hombre que no necesita hacer nada, solamente permitirse ser amado. Y esa resurrección fue para demostrar eso, yo vencí al mundo. Esa resurrección fue una resurrección también para esos apóstoles que empezaron a abrir su mente a lo que de verdad era posible. Empezaron, por un momento estuvieron en oscuridad y cuando crucificaron a Jesús, todos se escondieron, todos estaban en un cuartico guardados, asustados. Pero cuando Jesús resucitó, salieron por todo el mundo, por todas partes, a proclamar esa palabra y así se saludaban. Él resucitó, Él resucitó. Él venció al mundo. Entonces, lo que estamos nosotros trabajando aquí es esa conciencia de ese Cristo resucitado que está dentro de cada uno de nosotros y que está revelándonos lo que es posible, nos está haciendo consciente, elevando nuestra conciencia hacia lo que es posible desde nuestra divinidad, desde nuestra naturaleza divina, no desde nuestra naturaleza humana. Y lo que estamos haciendo es elevar la conciencia por encima de esa mente humana. Y Dios nos está diciendo, mira mi amor infinito, mira mi naturaleza, entiéndeme, comprende mi naturaleza. Cuando Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz, eso es lo que se tiene que hacer. Hágase la luz sobre mi naturaleza, sobre mi poder, sobre tu vida. No puede existir sino el amor en tu vida. Estamos trabajando todos los días en buscarlo y en reflexionar sobre ese amor y cada vez vamos a tener una conciencia más grande de la inmensidad de su amor, así como esos soldados que leían todos los días el Salmo 91 de protección. Cada vez tenían una conciencia más grande de protección, una conciencia de protección. Nosotros todos los días buscándolo a Él, tal vez buscando versículos sobre ese amor de Dios, de cómo nos ama, cada vez vamos a tener una conciencia más grande de su amor, más grande, vamos a tener convicción de que no nos puede pasar nada, de que siempre vamos a estar provistos, de que siempre todo va a estar dado para nosotros. Entonces, Jesús nos hizo mirar incluso por encima de la creencia de la muerte. Él desprobó la muerte y así es como nosotros lo debemos ver en nuestra vida también. No es porque hay una edad típica en donde ya va a empezar No es porque hay un diagnóstico, no es porque hay un estado económico, no es porque hay una condición. Eso es el mundo físico. No mires al mundo. La restauración de nuestra salud, la restauración de nuestra economía es la restauración de nuestro pensamiento a la mente de Dios. El Cristo resucitado en nuestra vida, ese Dios infinito que empezamos a reconocer su fuerza y su poder, que no conoce enfermedad, que no conoce escasez, que no conoce conflicto,
que es solo amor. Y el opuesto de Dios es la mente mortal. Y la cura para la mente mortal es la mente de Cristo. Voy a repetir eso. El opuesto de Dios es el falso testimonio de la mente mortal. El opuesto de Dios es el falso testimonio de la mente mortal. Y la mente del Cristo es el antídoto, es el remedio hacia esa mente mortal. Es esa mente que ya se limpió de toda creencia mortal y ya solamente escucha la voz del Padre, esa ovejita que solamente escucha la voz del Padre. Quiero que escuchen esto y anoten esta frase. La materia es un estado subjetivo. Escúchenme. La materia es un estado subjetivo de una mente limitada a la mente mortal. Wow. Lo vuelvo y lo repito. La materia es un estado subjetivo de una mente limitada, la mente mortal. No puedes, la invitación hoy es que no podemos pensar como mortales, no puedes pensar como mortal. No puedes pensar creyendo que eres un humano. Tienes que pensar reconociendo que eres un espíritu, que eres pura salud, que eres puro amor, que eres pura abundancia. Esa es la mente del Cristo. Esa es la cura para la mente mortal. Es la limpieza de la mente mortal. Cristo es esa verdad. Cristo es entender nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. No es un milagro, es la ley que siempre ha estado fluyendo hacia nosotros, pero nosotros con nuestra resistencia mental no la dejamos entrar. Es ley divina en acción, es entender la naturaleza de Dios. La mente de Cristo, ¿qué? ¿Qué es lo que hace? Pone a Dios primero, es la ovejita. Solo escucha a Dios. La mente de Cristo se centra en Dios. Solamente escucho a Dios. Yo algo que estoy haciendo recientemente es, ok, que mis pensamientos solamente provengan de ti. Que mis emociones solamente ansien hacer, ansien hacer tu voluntad. Que mis emociones solamente te busquen a ti, hacer lo que tú quieras que yo haga. Que mis pensamientos solamente piensen pensamientos que provengan de ti. Que mi cuerpo solamente tenga información en mi ADN que sea de mi naturaleza divina. La mente del Cristo es haber limpiado toda la historia de la mente humana, todo lo que nos enseñó la cultura, todo lo que nos enseñaron las fuentes de autoridad, todo lo que nos enseñó la familia, todo lo que nos enseñó el medio, y mirarlo solo a Él y ponerlo a Él de primero, centrados en Dios y dejar de estar enfocados en el ego, en la personalidad. Porque el amor es esa expresión de Dios. Y cuando nos enfocamos solamente en Él y lo centramos nuestra vida solamente en Él, entonces ahí es donde reconocemos, para Dios todo es posible. Para Dios esta enfermedad no existe. Para Dios todo es posible. Porque empezamos a tener esa conciencia de lo ilimitado que es Dios, que la materia, que una enfermedad, que una quiebra, que una ruptura, nada lo puede limitar. Porque Dios es la fuente de todo. Estamos aprendiendo a tener un profundo sentido de Dios, un concepto de Dios que transforma nuestra mente y transforma nuestra realidad. Y esa sanación de nuestra vida es producto de ese concepto nuevo de Dios. Con Dios todo es posible. Ver el amor de Dios en todas partes, entregándose a mí. Cuando veo, por ejemplo, un cuerpo enfermo, no me enfoco en la salud y en cómo no me enfoco en la enfermedad y en cómo voy a curar esa enfermedad y en cómo la voy a tratar. No, me enfoco en la salud. No un plan de acción para cómo la voy a tratar, sino primero en la salud perfecta. Cambio mi pensamiento. Pienso como espíritu, no pienso como mortal. Nuestra estructura no es carne y hueso, nuestra estructura es espíritu. ¿Sí? Entonces la sanación viene de conocer a Dios.
a través de este ejemplo de Jesús, de la mente del Cristo. Nuestra sanación proviene de tener una visión más expansiva, más elevada de Dios y de su amor. No importa el diagnóstico, solamente saber que eres espíritu, que eres un pedacito de Dios. Y es algo que vamos descubriendo, así como los hermanos Wright, no fue que ellos se inventaron cómo volar, no. Ellos descubrieron las leyes de la aerodinámica. Y eso es algo que estamos haciendo también ahora. Estamos descubriendo las leyes de Dios. Estamos aprendiendo a reconocer las leyes de Dios y estamos aprendiendo a actuar con ellas. Todo lo bueno es posible para el espíritu. Y nuestra mente humana es la que limita lo posible. La resurrección es esa resurrección al Cristo infinito, a reconocerme como ese ser espiritual que no tiene límites y reconocer ese Dios que no tiene límites. Todo es posible para Dios y todo es posible en Dios. Cuando quito mi enfoque de la materia, de mi humanidad y me enfoco en la realidad del espíritu. ¿Okay? Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. Tenía otro pedacito, pero pienso que ya hasta ahí podemos dejar. Y no sé si tengan alguna preguntita, algún comentario o